Bueno, yo conocí Anótelo por medio de TikTok con la historia de Sara. Me pareció un espacio increíble y que transmite mucho incluso a través de una pantalla. Mi experiencia aquí fue espectacular, me sentí súper cómoda, fue una experiencia muy linda y se la recomiendo. Bueno, y a todos ustedes que nos están escuchando, recuerde que si usted quiere contar su historia, este es un espacio para que la gente pueda llegar a esas historias llenas de valor. Escríbanos por nuestras redes sociales, contáctenos, Anótelo está con ustedes. Enero de 2022, a mí me da un cólico muy fuerte. Yo durante mi periodo no era de cólicos. Esa noche me levanté angustiada, llamé a mis papás, pero era un dolor agudo y constante. Lo que pasó es que persistió durante 2 días el dolor. Cuando entré a la ecografía con mi papá, tenía 13 años, yo no tenía miedo. Cuando la doctora estaba con el ecógrafo, se quedó en un punto muy fijo, que era donde más me dolía. Mi papá le preguntó, ¿pasa algo? Y ella nos dijo ahí mismo, hay algo que no es normal, se tiene que ir a la sala de espera, por favor. Y en un momento llegó un médico y me dijo, salió que tienes un tumor de alrededor de 8 centímetros al lado de tu útero, y se fue. Si ella veía que alguno de los órganos estaba implicado, le tocaba retirarlo de una. Me dicen, Isa, llegó la patología de Estados Unidos, el tumor es maligno y agresivo, toca hacer una histerectomía, toca quitarte el útero. Mi mayor sueño desde chiquita ha sido ser mamá. Yo me derrumbé y en ese momento lo primero que les dije, me acuerdo, fue, no voy a poder ser mamá. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Anótelo. Hoy tenemos con nosotros a Isabela Fernández. Isabela, bienvenida. Muchas gracias. Isabela viene a contarnos una historia muy interesante, muy inspiradora. Y antes de presentarte, Isabela, quiero contarle algo a nuestra audiencia. Y es que este episodio es muy especial porque tú fuiste la primera de parte de nuestra audiencia que nos contactó y a pedirnos contar tu historia. Yo me acuerdo que nosotros, la primera vez que recibimos tu mensaje, lo recibimos por TikTok, si no estoy mal. Por TikTok, sí. Nos contaste un poquito de lo que te había hecho a ti sentir el podcast en ese momento, el de Sara, que es el primer episodio que nosotros grabamos. Los invito a todos, por favor, que lo vean. Eh, y bueno, nos contactaste y dijiste, quiero contarles esto y analizar la posibilidad de poder contarle a toda la audiencia de Anótelo qué fue lo que yo viví. Entonces, por eso es tan especial este episodio hoy. Isabela, otra vez bienvenida. Muchas gracias. Quiero por favor que nos cuentes quién eres. Bueno, yo soy Isabela Fernández, tengo 16 años, estudio en el Colegio Andino Deutsche Schule acá en Bogotá, tengo 2 hermanas y tengo una red de apoyo muy grande que es mi familia, que ha sido gran parte de toda esta historia. Isabela, ¿en qué curso estás? Estoy en 11 en mi colegio, ahí hasta grado 12, Toda la vida has estado en el Andino. toda la vida, sí, desde Ya, muy chiquita. y ya te falta poquito para graduarte. Ya poquito por fin. Bueno, Isabela, la primera vez que tú visitaste la oficina y nosotros hablamos con tu mamá, nos adelantaste un poquito de lo que fue tu historia. Pues eso es lo que nos convoca hoy. Yo quiero abrirte el espacio para que tú puedas contar todo lo que te sucedió y lo que has hecho con eso, que es verdaderamente pues un ejemplo de superación y un ejemplo de valor muy fuerte en una niña tan joven como tú. Y nada, por favor, cuéntanos tu historia. Listo. Bueno, todo realmente comienza en 2021. A mi abuelita le descubren cáncer linfático etapa 4. Nosotros somos una familia muy unida, como ya conté. Entonces, en ese momento, pandemia, decidimos que se vinieran a vivir con nosotros mi abuelito y mi abuelita a nuestra casa. Mi abuelita realmente es mi persona favorita, entonces todo este proceso fue súper duro para mí. Era la primera vez que como familia nos acercábamos a una enfermedad, como lo es el cáncer. Em, y realmente creo que la parte más difícil en la que me di cuenta que lo que era el cáncer realmente fue cuando a ella se le empezó a caer el pelo. Ella tuvo 21 quimios cada, no, perdón, 6 quimios cada 21 días. Y ella es súper elegante, siempre tiene su pelo súper arreglado. Entonces yo me acuerdo cuando se le empezó a caer el pelo, ahí me di cuenta que el cáncer no es solo una enfermedad
física, sino que también es muy emocional y se roba muchas partes de la identidad de la persona que lo tiene en el momento. Entonces, eso fue muy duro, aceptarlo. Gracias a Dios, mi abuelita se recuperó súper bien y ahorita está, gracias a Dios, súper bien de salud. Algo que sí también me marcó mucho durante ese proceso es que yo me preguntaba mucho por qué ella y por qué no a mí, por qué ella tiene que estar sufriendo eso y por qué yo no lo puedo como sufrir en su lugar. Y lo que yo no sabía es que 6 meses después, como me iba a revelar esa pregunta, me iba a responder esa pregunta. Antes de que pasemos a ese punto, Isabela, yo te quiero hacer una pregunta y es, o sea, de por sí es bastante fuerte vivir el cáncer de un familiar. Mm, Me imagino que fue muchísimo más vivirlo en pandemia. claro. ¿Cómo fue eso? Fue duro, pero como te digo, como somos tan unidos, nosotros disfrutamos mucho la compañía del otro. Entonces, para mí pandemia fue un momento de unión familiar. A lo máximo la pasamos muy bien. Obviamente ya con el tema de mi abuelita, nos unimos aún más como familia. Todos estábamos súper pendientes. Cuando nos podíamos ver, así sea 2 metros de distancia con tapabocas para cuidarla lo más posible, lo hacíamos. Gracias a Dios vivíamos en una casa de 3 pisos y teníamos terraza, entonces el poder estar al aire libre y no contaminarnos tanto o tener el espacio suficiente para poder estar todos unidos fue una bendición muy grande. Claro, no, qué bueno. Digamos que esas son esas pequeñas cosas que uno en pandemia descubrió que eran importantes, el balcón, la terraza, Total, que en ese encierro eran terribles. sí. Y bueno, ¿qué descubriste 6 meses después? Bueno, enero de 2022, un jueves por la noche, a mí me da un cólico muy fuerte. Yo durante mi periodo no era de cólicos, para nada. Entonces esa noche me levanté angustiada, llamé a mis papás, pero era un dolor agudo, nivel 10 en la escala de dolor, realmente era muy fuerte y constante, pero decidimos tratarlo en ese momento como un cólico menstrual normal y pues lo manejamos con Dolex y con bolsita de agua caliente. Lo que pasó es que persistió durante 2 días el dolor. Entonces mi tío, que es otorrinolaringólogo, em, nos dijo que teníamos que tener cuidado con dolores abdominales. Entonces me llevaron a la clínica de Marley en Chía. Allá me realizaron varios exámenes de sangre y entre ellos una ecografía. Cuando entré a la ecografía con mi papá, yo la verdad estaba muy chiquita, tenía 13 años y yo no tenía miedo. O sea, no pensaba que iba a pasar nada malo, pero durante la ecografía, cuando la doctora estaba con el ecógrafo, se quedó en un punto muy fijo, que era donde más me dolía, y se quedó por ahí, ponle 10 segundos revisando, y mi papá le preguntó, ¿pasa algo? Y ella nos dijo ahí mismo, hay algo que no es normal, se tienen que ir a la sala de espera, por favor. Yo ahí realmente todavía no sentía nada. Yo dije, no, pues ni idea, apendicitis, no sé. No, Me imaginé nada. y tú con 13 años, pues tampoco, o sea, uno tan chiquito, el entendimiento que puede llegar a tener de una ecografía. Sí, nada. Aparte es que yo había sido una niña muy sana. A mí exámenes médicos realmente nunca me hicieron. Los doctores nunca me mandaron a hacer exámenes médicos de sangre, que eso siento que fue un error. Claro, yo tenía mis revisiones anuales con mi pediatra, pero nunca fue, bueno, una vez al año por lo menos tomarle un examen de sangre, nunca. Ujú. Siento que eso es muy importante, siento que uno se tiene que prevenir desde muy chiquito de muchas cosas. Pero entonces yo era una niña muy sana, entonces cuando a mí me dicen eso fue como, uy, pues, ¿qué será? Ni idea. Entonces me acuerdo que, claro, en ese momento pandemia, pues estábamos saliendo de pandemia, no podía estar con mis dos papás en la misma sala, entonces mi papá me acompañó a la ecografía y mi mamá me acompañó a la sala de espera. En la sala de espera duramos como media hora y en un momento llega un médico. Siento que él no supo manejar bien sus palabras, fue bastante frío, no supo manejar bien sus palabras para una niña tan chiquita. Yo entiendo que los médicos dar noticias fuertes debe ser muy difícil, especialmente a pacientes pediátricos,
Pero llegó y me dijo, bueno, en la ecografía salió que tienes un tumor de alrededor de 8 centímetros al lado de tu útero y se fue, así. Yo no tenía conocimiento de que podían existir tumores benignos. Entonces, para mí, inmediatamente, ya con lo que había vivido con mi abuelita, lo relacioné con un cáncer. Yo me destruí, o sea, yo me puse a llorar y las enfermeras me tuvieron que subir a silla de ruedas a ginecología. Para mí fue, o sea, yo me acuerdo de ese momento. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue la reacción de tu papá? Mi mamá en ese momento estaba conmigo. Ah, Mi mamá, obviamente le impactó, las dos quedamos en shock en ese momento. Yo me derrumbé y yo sé que ella tomó toda la valentía, toda como la fuerza para mostrarme a mí que todo iba a estar bien, mostrarme seguridad. Entonces, como que yo la sentía a ella tranquila, entonces eso me ayudó a no alterarme tanto. Me subieron a ginecología y la ginecóloga me explicó, mira, hay, es muy común que a las mujeres les salgan miomas y normalmente estos miomas son benignos y se pueden ir por sí solos. Lo que queremos hacer es que te quedes esta noche, hacer todo tu examen y ver qué hacemos. Esa noche se quedó mi mamá conmigo. Fue una noche pues mala porque tenía fiebre, seguía con dolor, ya estaba con medicamentos. Me dieron contraste líquido que nunca en mi vida me ujú. habían dado y pues era un examen a las 3 de la mañana. Ah, Entonces fue tampoco pudiste dormir nada. nada, nada de nada y pues no estábamos en cuarto, sino que sí, o sea, fue súper incómodo. Pero bueno, me hicieron el examen y a la mañana siguiente llegó un doctor y me dijo, toca operarte de urgencia, tu tumor es sólido. Y ahí mismo me operaron. ¿Qué pasa? O sea, esto fue en un lapso de 12 Dos, horas. A ti 12 te horas hacen el examen a las 3 de la mañana y ¿a qué hora al- te entras a cirugía? a las 11, yo creo. Ya, En ese momento, como era tan de urgencia, a mí me tenía que operar un médico, un cirujano pediátrico. ok. En ese momento no había. Y ahí es donde yo digo, Dios de verdad, manda angelitos. A mí me tuvo que operar la doctora Claudia Rojas, es ginecóloga oncóloga, que sigue siendo mi ginecóloga oncóloga. La verdad la quiero mucho. Y ella desde el momento uno fue muy real, muy sincera, pero a la vez muy humana con todo lo que iba a ser el proceso, antes, después y durante. Ella le dijo a mis papás antes de iniciar el procedimiento que si ella veía que alguno de los órganos estaba implicado, le tocaba retirarlo de una, que no solo iba a ser el tumor, sino que si alguno de los órganos estaba implicado, tocaba retirarlo. Yo no sabía eso. Entonces a mí también me explicaron, ella, que me iban a hacer, iban a intentar que fuera por la paroscopia. La paroscopia es una cirugía no tan invasiva y si lo veían muy grande el tumor, me tenían que abrir tipo cesárea. Entonces nada, yo estaba nerviosa, primera cirugía, como En les tu vida. cuento. Sí, yo era muy sana, o sea, realmente exámenes de sangre, o sea, primera vez todo esto, de un momento a otro así. Em, Entro a cirugía, ya me duermo y me despierto y me moví y sentí un dolor insoportable. Yo ahí mismo le pregunté a la enfermera que qué me habían hecho, que cómo me habían operado y me dijo, no, no se pudo por la paroscopia, tu tumor era muy grande, tocó abrirte tipo cesárea. Obviamente esto hizo que la recuperación fuera muy dura, o sea, para mí caminar, moverme era súper doloroso, toser, No, reírme, claro, todo. estornudar. O sea, yo me ponía a llorar antes de estornudar porque el dolor era horrible. Pero gracias a Dios, pues la red de apoyo fue muy grande. Mis abuelitos, mis papás, mis tíos, ¿Cuánto tiempo estuviste en la clínica después de la cirugía? 2 días, Y de ahí porque ya para la casa. de ella para la casa. ¿Y cómo fue esa llegada a la casa? Porque claro, tú en la clínica a ti te atiende todo el mundo, tienes 1000 enfermeras, está el Sí, médico, total. pero ya en la casa están tus papás. Sí. Em, pues la primera noche me acuerdo que a mí me dieron unos remedios y a mí uno de esos remedios me tumbó y yo me quedé dormida hasta las 3 de la tarde del siguiente día y ya mis papás y mis tíos estaban preocupados porque dijeron, Dios mío, ¿qué pasó? Sigue dormida. Me tuvieron que levantar y yo no quería, o sea, realmente ese remedio me tumbó y desde ahí tocó tener más cuidado con el remedio. Em,
Pero mi papá, por ejemplo, siempre fue, vamos a salir a caminar un ratico, así sea alrededor de tu cuarto, esto te ayuda para tu cicatrización, todo. Entonces, pues todas esas ayudas eran súper importantes, me subían el desayuno, o sea, la verdad, súper cuidada, más cuidada no pude estar. Em, entonces sí, Te hago una pregunta. ¿En todo esto tú estabas en periodo escolar? sí, yo ¿Y estaba en periodo escolar. seguías en virtualidad o ya estabas en No, presencial? ya estaba en presencial. Acabábamos de empezar ya full presencial, pero el colegio se comportó muy bien desde el momento uno. O sea, el Andino de verdad fue un apoyo increíble, las notas, los profesores, mis compañeros también. Me acuerdo que después de la cirugía todos me enviaron una carta, súper lindo todo. La verdad fue un apoyo muy grande y cuando volví también, los profesores me ayudaban con los exámenes, con las notas, me explicaban aparte. Entonces, la verdad sí, fue ¿Cuánto algo, tiempo te tomó volver al colegio? fue un mes de recuperación. Y claramente después de ese mes me tocaba ir a muchos exámenes médicos. Entonces faltaba mucho al colegio. Pero, ¿qué pasa? Durante mi recuperación, mi tío llama a mi mamá, porque mi tío y mi tía, que es radióloga, eran los que recibían todas las noticias. Entonces Ujú. ellos tenían que ver cómo, pues, hablarlo con mis papás. Me acuerdo que durante mi recuperación, mi tío llamó a mi mamá y le dijo como, mira, llegó la patología, porque en ese momento la habían mandado a la Marley y a la Santa Fe, si no estoy mal. Llegó la patología y es benigno, pero es un pecoma. ¿Qué es un Ok. pecoma? Un pecoma es un tumor muy raro. Hay un caso en 1.000.000. Normalmente sale a personas de 40, 60 años Mm. y normalmente es benigno. Sale en, pues normalmente en órganos con tejidos blandos y que sea maligno, pues es extremadamente raro y que salga en niños también. Entonces, obviamente ahí está una duda, pero yo en mi subconsciente de niña decía, ay, soy rara, soy chévere, Sí, o sí. sea, tengo algo especial. Aparte, como era benigno, yo me quedé con que era benigno. Obviamente, en cada cita médica que íbamos después de todo, de la primera cirugía, todos los doctores decían como, esto es un pecoma, pero ¿qué es un pecoma? Perdón, no tengo ni idea. Por favor, vuelvan en 2 semanas para agendar otra cita. Necesito estudiar. ¿Qué es esto? Acá en Colombia no habían casos. Entonces, O sea, el primer caso documentado de pecomas en Colombia fue el tuyo. sí. Entonces, normalmente, pues lo que uno encuentra en la búsqueda cuando uno busca pecoma es pacientes adultos. Ujú. Entonces, ningún doctor sabía bien el manejo. Entonces, me acuerdo que de ahí lo mandaron a Estados Unidos la patología, porque habían dudas. Pero en paralelo, pues mis papás, mis tíos y todo estaban al margen de que yo no sintiera angustia de esa duda. Ujú. Como que yo durante esos 6 meses pensé que era benigno, yo tenía mi ilusión en mi colegio, se iban a celebrar los 100 años del colegio con un musical, entonces yo estaba en mi equipo de baile, yo estaba ilusionada por el musical, o sea, yo estaba concentrada en eso, estaba intentando tener otra vez vida de niña, em, después de todo, pero como estaban teniéndose tan al margen cuando llegó la patología de Estados Unidos, bueno, antes de eso me acuerdo que una doctora me dijo, no, pues si sale maligno lo de Estados Unidos, darán quimio y ya. Me acuerdo que Ujú. a mí eso me pareció muy raro porque primero, pues los pecomas no reaccionan ni a las quimioterapias ni a las radioterapias, entonces O sea, eso no es es, un tratamiento para ese tipo no de es un tumores. tratamiento, es más fuerte. Y si es maligno, pues los pecomas son agresivos porque benignos es lo común y ya que sean malignos es muy raro. Ya. Y normalmente un pecoma arriba de los 2.5 centímetros ya es bastante raro, el mío medía 8, casi una manzana. Entonces, pues era muy raro, obviamente yo entiendo que los comentarios de los doctores pues no entendían bien, entonces, pero a mí me impactaban mucho. Ya 6 meses después, en mayo, mis papás me sientan un día de la nada, o sea, yo no sospechaba nada, me dicen, Isa, llegó la patología de Estados Unidos, el tumor es maligno y agresivo, toca hacer una histerectomía, toca quitarte el útero. Yo me derrumbé y en ese momento lo primero que les dije, me acuerdo, fue, no voy a poder ser mamá. Mi mayor sueño desde chiquita ha sido ser mamá.
yo tengo 2 hermanas chiquitas, soy la mayor. Entonces siempre he sido como su mamá. Ellas me dicen que la regaño más que mi mamá. Entonces siempre he tenido como ese alma de mamá. Entonces para mí fue muy duro escuchar, te van a quitar el útero. Para mí fue Dios, mi sueño, desde chiquita se fue. Pero en ese momento, pues mis papás, como estaban preparando todo desde antes, em, dieron con una clínica llamada INSER, que es una clínica de fertilidad acá en Colombia, Ok. y me dijeron, no, vas a ver que sí, hoy vamos a ir a una clínica de fertilidad y vamos a hacer el proceso. Llegamos a la clínica y como te digo, Dios siempre pone angelitos. Me atendió el doctor Germán David Ospina, que es el ginecólogo de allá, y él, o sea, sin saberlo, es papá de unos niños de mi colegio. Entonces Ujú. hicimos clic y el proceso fue muy lindo, a la vez fue muy doloroso. Yo no entendía por qué tan chiquita tenía que planear tan bien si quería tener hijos en un futuro. Uy, Para mí era algo muy raro, porque, a- porque a esta edad me tengo que preparar para eso. no, claro, y es que tú eras una niña, o sea, no Estaba habías muy chiquita. estabas entrando en la adolescencia. Total, para mí eso era, no, cuando tenga mi esposo, mis hijos, ya. Pero muy a futuro, obviamente, pues lo añoraba, pero pues no era algo que yo decía, ah, no, desde ya voy a poner nombres, no. Ujú. Entonces ya planearlo desde tan chiquita fue un impacto. El proceso fue muy lindo, fue pues doloroso porque me tenían que poner 2 inyecciones diarias llenas de hormonas. Eh, pero bueno, todo esto era 2 semanas antes de mi cirugía, de la histerectomía. Y durante este mes yo empecé con pesadillas todas las noches, pesadillas recurrentes sobre el mismo doctor que venía y me decía que tenía un tumor al lado del útero, el mismo, pero ahora se movía partes del cuerpo el tumor. Mm. Entonces llegaba yo en la sala de espera y era, no, tienes un tumor al lado de la cabeza, en la cabeza. Y así, entonces yo en ese momento dormía con mis papás y pues no le estábamos poniendo nombres. Yo cada vez que pasaba por la Marley me llegaban recuerdos y yo no sabía nada de lo que me estaba pasando, Claro. simplemente decía, no, pues estoy pasando por un momento difícil, me llegan recuerdos y, y esto se empezó a volver más fuerte, pues ya cada vez acercándonos más a la histerectomía. El día de la histerectomía fue súper duro porque Ven, antes de que pasemos a eso, yo te quiero preguntar, ¿tú soñabas con el médico que te iba a operar? O sea, ¿veías su cara o no el que me iba a operar, sino el médico que vino después de la ecografía a decirme, tienes un tumor. con el que Ese. había dejado esa marca que fue bastante Ujú. fuerte ya? Con ese Ya. mismo y pues era el mismo. O sea, incluso a veces todavía sigo teniendo la misma pesadilla. O sea, ha sido un proceso. Esa pesadilla se ha repetido durante 3 años. Entonces, la cara, pues no se me va a olvidar nunca. ¿Y cómo, Pero cómo sí. has manejado eso? Mm, con psicología y psiquiatría. Ya, Pero Pero sí, más adelante contaré todo porque para dale, mí dale. la psicología y la psiquiatría ha sido parte esencial en todo mi proceso de recuperación. Pero pues el día de la histerectomía yo ni me quería levantar. Eso Ujú. era, yo no me quiero levantar, pero obviamente pues sabía que me tocaba. Em, Mis papás me levantaron, era a las 8 de la mañana. Cuando llegamos a la clínica, mis tíos ya estaban allá, mis abuelitos también. Yo me acuerdo que yo llegué y yo empecé a temblar. O sea, no paraba de temblar, era todo mi cuerpo temblando, todo horrible. Yo normal, a mí no tengo venas, pero a mí tantas veces que me han sacado sangre, a mí no me importa que me saquen. Esa vez apenas me metieron el primer pinchazo, me dolió horrible, nunca me había pasado eso, yo creo que eran los nervios. Ujú. Entonces era súper angustiante, pero yo estaba muy tranquila de que me iba a operar la doctora Claudia. Me acuerdo que antes me habían dicho, no, a ti te tiene que operar un pediatra. Ya que Ujú. podemos programarlo, pues te tiene que operar un pediatra y yo no. O sea, mis papás, yo y mis tíos hicimos todo lo posible para que me operara Claudia. Me operó Claudia, entonces yo estaba más tranquila y pues todos los médicos se presentaron y yo ya me calmé cuando entré a la sala de cirugía y me levanté.
Esa sí me la hicieron por la paroscopia. La Ok. histerectomía sí me la hicieron por la paroscopia, por las mismas cicatrices que ya tenía. Me la hicieron por ahí. Entonces yo dije, bueno, la recuperación va a ser más fácil. Lo que yo no contaba es que apenas me levanté, yo me moví otra vez y sentí un vacío horrible en la parte del vientre. Un vacío, no les puedo explicar. O sea, tengo una frase que me Sí, sí, sí. gustaría leérselas y es, bueno, em, este vacío, dice así, pero esto era distinto. Esto no era un dolor físico, era como una sensación fantasma, un eco en mi cuerpo, como si mi vientre me hablara bajito, recordándome que algo ya no estaba. Eso para mí fue súper duro, porque ahí yo me daba cuenta como ese útero, ese órgano que había tenido durante 13 años, que iba a ser mi herramienta para mi sueño más grande a futuro, como que nunca lo había tenido en cuenta realmente y ahorita ya no estaba. Entonces, esa sensación me duró un mes completo. Entonces, para mí moverme, por ejemplo, por las noches era insoportable, o sea, era horrible. Y no físicamente, porque físicamente no se siente dolor ni nada, sino emocionalmente. Em, y sí, Ese dolor emocional que tú sentías se trasladaba al cuerpo, no, ¿no? era solo un eco, era vacío, total. O sea, yo no sentía nada ahí, pero sentía como si, sí, era muy raro. Realmente todavía no sé explicarlo, pero haz de cuenta, no tienes nada ahí, te mueves y sientes como si una bolsa tuviera agua por dentro y tú escuchas ese ruidito así. Mm. Bueno, Isa, yo quiero que hablemos de algo que tú nos contaste cuando tuvimos la reunión la primera vez con tu mamá. Ujú. Y es del proceso que has llevado después de todo esto, ¿no? Yo quiero que nos cuentes un poquito de ese libro que escribiste y de cómo la escritura, la psicología, ahorita retomando un poquito lo que estábamos hablando, pues te ha ayudado a transformar esa situación tan complicada que viviste tan chiquita en algo que hoy te da fuerza y te da vida, Sí. ¿sí? Bueno, em, yo inicié con psicología desde muy chiquita. Mi mamá es psicóloga. Entonces, mi mamá siempre me ha dicho que tener un psicólogo es un regalo de la vida. Entonces, desde chiquita me dio la oportunidad de tener una psicóloga que me acompañara durante todo mi comienzo de adolescencia. Entonces, mi primera psicóloga, que la quiero mucho porque con ella duré casi 3 años, se llama Claudia Saavedra. Ella me acompañó en todo el proceso también de la operación y todo. Yo comencé con ella a los 11. Em, ella desde el día uno me dijo, habla con tu Isa pequeña, yo creo que tú la estás perdiendo. Esa fue la primera herramienta que me dieron. Tu Isa chiquita, no la pierdas. Entonces hablar con ella me ayudaba mucho, especialmente en este proceso. Yo me hablaba mucho a mi niña interior, le recordaba que sí iba a poder ser mamá, que todo esto era un proceso, que teníamos que resignificar, que teníamos que transformar ese sueño, pero que no se iba a perder. Entonces esa fue la primera herramienta que me ayudó mucho y la sigo usando, hablarme a mi Isa chiquita. Mm, Bueno, ella también me decía que escribiera mucho. Ujú. Y desde que salí de la clínica, después de mi segunda operación, en el colegio empezamos a escribir crónicas. Me acuerdo que mi primer examen escrito fue una crónica. Yo escribí una crónica sobre todo lo que había vivido. Ese fue mi examen de español y esa crónica se la mandamos a Forbes, Ujú. la revista Forbes, y me eligieron como uno de los 100 líderes a futuro. Entonces para mí fue impactante ver cómo una escritura mía podía llegar tan lejos. Qué bonito. Fue súper bonito recibir la noticia de que iba a ser parte de eso. Entonces fue increíble. Entonces ahí yo me di cuenta que con la escritura de verdad sanaba mucho, pero yo lo dejaba muy de lado, como que a veces a uno le da mamera, es como no. Pasé por más psicólogas. Lo que pasa es que, por ejemplo, con Claudia nos tocó parar porque inicié con temas de alimentación que ella no podía manejar. Entonces me pasaba a otra psicóloga. Antes de empezar con la siguiente psicóloga, yo intenté con psiquiatra. Ujú. Lo que pasó es que uno tiene que conectar muy bien con los doctores. Ya. Con mi psicóloga siempre he conectado muy bien, pero con esta primera psiquiatra, que fue
primera experiencia con psiquiatría. A mi papá, después de todo lo que me pasó, le di una parálisis facial. Eso fue otro golpe muy fuerte. Y nosotros no usábamos la palabra cáncer para mi tumor. O sea, Ok, yo no escuché la palabra cáncer hasta mucho después. Nosotros usábamos el término tumor maligno. Entonces, para mí yo no tuve un cáncer, yo tuve un tumor maligno y eso fue todo el proceso. Hasta que fui a mi primera cita con la psiquiatra, mis papás ya le habían hablado. 14 recién cumplidos, porfa, no, nosotros no le decimos hacia el tumor, queremos manejarlo poquito a poquito. Y ella lo primero que me dice es, bueno, la parálisis facial de tu papá, primero tienes que agradecer que no le dio un infarto, porque todo fue culpa tuya y de tu cáncer, porque tú eres sobreviviente de cáncer. Eso fue lo primero que me dijo y para mí fue horrible. Realmente yo salí y esto ella teniendo el aviso de tus padres. total, primera sesión, o sea, yo estaba muy chiquita, no estaba acompañada de mis papás, era sesión sola. Ya, Yo salí, mi papá estaba afuera y me derrumbé, me puse a llorar. Mi papá me dijo, no, esto no es tu culpa. O sea, lo hablamos con mis papás y me dieron a entender que obviamente no era mi culpa todo lo que le estaba pasando a mi papá. Y pues ahí fue cuando la primera vez que escuché la palabra cáncer. Y fue un golpe muy duro. No seguí con esa psiquiatra. no, pues claro. ¿Y cuál fue la reacción de tus padres frente a este médico? No, pues obviamente cancelado total. Ya obviamente nunca más una cita con este médico. Eh, pues como ellos siempre han tenido todo muy al margen para que yo pues intentar de que sufra lo menos posible, Ujú, para ellos fue muy impactante que todo su esfuerzo como que una persona se los arrebatara en un mm, segundo. claro. Entonces cuando yo les conté fue como, Dios, ¿por qué hacen eso? Fue muy duro. ¿De ahí saltaste a otro psiquiatra o...? Ahí empecé, salté a otro psiquiatra, pero esto era un grupo de médicos donde había nutricionistas, psiquiatra, psicología, psicólogo y médico general. Ujú, Era para trastornos de la conducta alimentaria, pero pues también estaba vinculado mucho con lo de mi cáncer. Yo con mi psiquiatra solo hablaba de mi cáncer y con ya. mi psicólogo también. Mi psiquiatra me descubrió estrés postraumático, me diagnosticó con estrés postraumático y empecé a medicarme. Así fue como las pesadillas fueron desapareciendo, empecé a dormir mejor, gracias a esa psiquiatra. Em, pero después, pues ya no sigo con ese grupo. Ahora, pues he seguido con psicología y las otras dos psicólogas que he tenido me han dicho, escribe. Hay muchas cosas que siento que tú no has interiorizado, Ujú, que tú no has expresado y necesito que lo hagas detalladamente. Entonces, cada vez que sientas un sentimiento de rencor, de rabia, de frustración, de alegría, porque también, no sé, de alegría, escríbelo. Entonces ahí fue cuando empecé a escribir. Era un proyecto muy mío. Entonces yo empecé a escribir muy detalladamente mi historia. Empecé mediante en mis textos como hablarme también a esa niña chiquita, integrar herramientas que me habían dado mis psicólogas. Entonces empecé como desde el momento uno a dividir mi historia en capítulos, como un libro. Y en cada capítulo me ponía una carta para mí yo de ese momento. ujú. Entonces me empezó, ya cuando lo terminé, que fue un proceso largo, me pareció muy lindo leerlo. Dije como, wow, esto está muy lindo. Se lo mostré a mis papás, mis tíos, mis abuelitos, toda mi familia, pues les pareció un libro increíble. Realmente le vieron mucho potencial. Y dije como, me gustaría compartirlo. Como que ya me he dado cuenta que me gusta escribir, que soy buena escribiendo y que quiero ser voz. Entonces creo que esto es una buena manera de empezar. Em, entonces empecé por eso, ya uniéndolo con mi psicóloga. Me acuerdo que yo llegué donde mi psicóloga a contarle como, no, es que acabo de terminar mi libro y estoy súper feliz, creo que quiero que salga. Em, entonces me dijo como, necesito que pintes lo que sientes en este momento. Ujú, Y yo en mi libro hablaba mucho sobre las jirafas. Las jirafas para mí desde muy chiquita han significado mucho. Siempre ha sido mi animal favorito. Em,
Yo veo fotos de chiquita y en la mayoría tengo un muñeco de jirafa, una pijama de jirafa, fotos con jirafas en zoológicos, que no me tomaba con ningún otro animal, pero con jirafas sí. De chiquita yo me creé un canal de YouTube que se llama Jirafitas Fantásticas. Mi abuelita cuando yo era chiquita me regaló esa que está acá, Ujú. que la hizo mi bisabuela, ella misma la hizo y me la regaló a mí de chiquita. Entonces como que todo ha rodeado en torno a las jirafas y O sea, tu gusto por las jirafas es un gusto que viene de tu bisabuela, porque es que realmente es un animal curioso para que sea el sí, animal favorito de una persona. total, pues el perro, el gato, pero la jirafa. No sé, a mí desde chiquita me pareció muy imponente, como muy segura de sí misma, muy alta, muy elegante. Entonces, no sé, la cogí y antes de mi primera operación, mis papás me regalaron a esta jirafa, al peluche. Y me la regalaron para que me acompañara, para que no me sintiera, para que me ayudara, más bien. Y me acuerdo que en una de esas noches, que estaba súper triste, me puse en mi celular y era como, ¿saben qué? Esta jirafa no es solo una jirafa. Yo siento que esta jirafa tiene algo más. Entonces puse en el traductor de Google así super X, puse la palabra útero y elegí un idioma al azar. Mm, y elegí las primeras 3 letras de ese idioma. Ni me acuerdo el idioma, era muy tarde, yo estaba llorando, pero las primeras 3 letras de esa palabra, que significa útero, me dieron Leaf. Y desde ese momento mi jirafa se llama Leaf. Ujú. Entonces esta jirafa es muy especial para mí, lleva 3 años conmigo, cada diagnóstico, cada llorada, cada pesadilla, cada mudanza, todo lo ha vivido conmigo. Entonces para mí es muy especial. Entonces me acuerdo que cuando mi psicóloga me dijo, pinta algo con lo que te sientas identificada con el libro, una emoción, yo empecé a pintar manchas como de la cabeza de la jirafa. Y ahí yo dije como, algo acá, como que no sé, algo me está conectando. Y le dije como a mi psicóloga, que se llama Tatiana, le dije, Tati, ¿a ti te parece que esta forma de la jirafa es parecida a la forma del útero? Me dijo, sí, son idénticas, yo te lo iba a decir antes de que empezaras a pintar, pero quería ver si tú lo descubrías pintando. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que de verdad todo está conectado, como que no hay, o sea, no es, son coincidencias de la vida que realmente no son coincidencias, sino que yo siento que uno ya tiene un camino predeterminado. Entonces fue espectacular descubrir eso porque fue como, wow, creo que Dios sí me tiene algo preparado con todo lo que viví. Porque desde chiquita, o sea, aparte, como dices, un animal que uno no dice, ah, la jirafa es el animal que todo el mundo dice es su animal favorito, ¿no? Pues el perro, pero no, la jirafa. Entonces, mi mamá fue a una cita con Claudia, mi ginecóloga oncóloga, y le empezó a contar del libro y le contó esto. Y mi ginecóloga le mostró ese útero Ujú. y literalmente son idénticos, es la misma forma. Incluso hoy, hablando con mi hermanita chiquita, tiene 7 años, le mostramos esta foto y dijo, ah, pero esa es la mancha de una jirafa, ¿no? Y yo, no, o sea, entonces hicimos la portada, esta es la portada que todavía no se sabe si va a ser la portada de mi libro, porque está todavía en revisión, Ujú. pero pues, me parece que identifica mucho como lo que es el libro y lo que soy yo. Entonces, sí, ha sido El proceso de este libro ha sido, o sea, ha sido con editoriales, me imagino. con Y ahorita editoriales. estás esperando esa que te den. Cuándo se puede publicar Ok, y cuándo ok. iniciamos la edición. ¿Y esto es un dibujo tuyo? Esto no, me ayudé con herramientas, Ajá. pero siempre tuve en la idea de tener una portada así. Esa fue mi idea principal. Yo escribí eso y eso me ayudó a crearla y esa fue la portada que le envié a la editorial como propuesta. Entonces, sí. Yo te quiero hacer una pregunta y es, la Isabela de antes de entender el significado del útero y la jirafa, ¿cómo veía las jirafas y cómo la ves tú ahorita? ¿Ha cambiado en algo, digamos, el significado que tienen para ti las jirafas en tu vida? Sí, pues yo creo que en ese momento las jirafas en general, pues como te digo, era un animal que me parecía impotente, como elegante, Sí. grande, segura de sí misma,
eh, no sé, como que me traía mucha paz y me identificaba mucho con la jirafa, pero antes de saber cómo conectaban, para mí la única que tenía un significado era Leaf. Ujú. Por el nombre, por todo lo que he vivido con ella, para mí ella era la única que, para mí es como mi útero, como sentirlo cerca. Pero después de esto, empecé a ver, sí, las jirafas de diferente manera. Cada vez que veo una jirafa es como, ay, mira, otra Leaf. Entonces para mí, pues ahora todas son Leaf. Incluso pues cada vez que encuentro algo de jirafas, pues ya me lo tengo que comprar porque es como, tenerla más cerca. Ujú. Entonces para mí ha sido súper importante. Aparte es que, pues esto sigue siendo un tema muy recurrente pues, en mis terapias, a pesar de que ya he pasado tanto tiempo, pero me acuerdo especialmente en un momento que estaba hablando con mi psicóloga sobre el útero, sobre todo esto, y le empecé a decir como, no, pues es que me estoy sintiendo mal, extraño mucho esto, mis amigas estaban hablando de tal y yo no puedo participar, bueno, normal. Y me dijo como, Isa, para ti, ¿qué, ¿para qué es el útero? O sea, ¿cuál es la función del útero para ti? Y yo, no, crear vida, dar vida. Es la casita del bebé, es la casita de ese nuevo ser vivo, es como ese escudo que tiene ese nuevo ser vivo para crecer, para desarrollarse y llegar al mundo. Y yo ya no tengo esa posibilidad. O sea, Ujú. yo ya no tengo eso y eso es lo que más me duele. Y me dijo como, pero Isa, tu útero sí cumplió esa función. Y yo, pues no, o Mm. sea, me faltarían muchos años para que la cumpliera si lo siguiera teniendo. Y me dijo, no, tú misma lo dijiste, es para dar vida. Y el tuyo te dio la vida a ti. Tu útero te dio la vida. Te dio esa segunda oportunidad de vivir porque si no te lo hubieran quitado, pues realmente no sabemos qué hubiera pasado. Entonces, eso me impactó mucho. Ahí, aparte de las jirafas, que creo que fue en la misma reunión que hablamos de todo esto, aparte de las jirafas, vi a mi útero como algo más, no solo como ese órgano que se fue, que era mi único camino para ese sueño, sino como algo más especial. Entonces, para mí, Qué maravilloso que hayas podido dar con personas que pues te ayudaron a entender eso de una forma tan pura, ¿no? Porque sí, al fin y al cabo lo puede entender uno como la voluntad de Dios. O total. sea, Angelitos. realmente fue algo que Él tenía planeado para ti Ujú, y hoy te da una infinidad de posibilidades en la vida, porque estás viva, sí. ¿sí? ¿Con qué sueña Isabela hoy? Yo sueño con ser voz, sueño con ayudar a mucha gente. Yo quiero especializarme en oncología, quiero ser médica. Es una carrera muy dura, pero como le digo a todos que me dicen, pero ¿por qué oncología? Ya viviste algo muy duro, esa carrera es muy dura, es muy cruel. Digo, no, la enfermedad sigue y hay niños que necesitan amor durante todo ese proceso y yo quiero ser esa persona que los ayude. Antes de todo eso, quiero también ser voz para muchas mujeres que de pronto todavía, que han pasado por cosas parecidas, mujeres, niñas, adolescentes, que pasaron por una situación parecida a la mía. eh, y es que como sociedad yo creo que todavía tenemos muy vinculado el útero a la mujer. O sea, Ujú. la mujer es el útero, porque la mujer es la única eh, que puede dar vida mediante el útero. Entonces, también quiero ser esa voz que dice como no, nosotras no somos solo eso, a mí me ha costado mucho reconocerlo, nosotras somos mucho más. También quiero ser voz de eso y ayudar a muchos niños y niñas. Por ejemplo, en mi libro no solo me focalizo en mi cáncer, ni en, obviamente es el tema principal, pero también toco muchos temas y hablo mucho con el lector. Muchos temas súper importantes como salud mental, problemas cotidianos, sentimientos, emoción, o sea, todo para que el lector se pueda sentir conectado y no solo hablarle a un tipo de público, sino hablarle a muchos más. Entonces yo creo que mi sueño es realmente ayudar de diferentes maneras, pero todo centralizado a que todo lo que me pasó me está guiando a algo.
¿Cómo recibe tu entorno todo esto que tú quieres hacer? O sea, tus papás, que de pronto, pues, al haber estado en todo el proceso contigo, quizás, o tus familiares más cercanos, tus tíos pues, que son profesionales de la salud, ¿cómo reciben el que tú quieras ser médico? Todos me han apoyado siempre. Ujú, Obviamente dicen como no, pues sigue estando muy chiquita, eh, toca ver qué pasa, pero yo realmente no me veo en otra carrera. O sea, he intentado, ahorita me van a hacer, pues en el colegio nos dan una orientación profesional, ujú, pero realmente desde que pasó todo esto, yo siento que conecté tanto con los médicos, con las enfermeras, lo pendiente que estaban de mí todo, que yo no me veo en otra carrera. Mis tíos han sido el pilar como de todas estas situaciones médicas que hemos vivido. Realmente han sido los que han recibido las noticias duras de primeras, los que cada vez que yo siento un dolor y me llevan a la clínica, porque conmigo pues toca tener cuidado de cualquier dolorcito, son los primeros que hablan con los doctores para ver las imágenes y ellos tener claro y poder contarnos en palabras menos clínicas lo que está pasando. Yo me acuerdo otra frase que me gustaría leer, es que cuando estaba escribiendo el libro me di cuenta que tenía un idioma muy distinto, como ujú. un idioma clínico que yo, pues, que nadie me tuvo que enseñar, que a partir de todo lo que viví, como que fui aprendiendo. Y la frase como dice, de repente hablaba en un idioma nuevo, un idioma clínico, uno que apenas 2 meses atrás no formaba parte de mi mundo. Como que todo esto te da dando un léxico muy amplio, entonces uno entiende cosas que pues Pues que una gente niña de normal no 13 entiende. 14 años no entiende, claro. Total. Entonces, pues todas estas frases como que hacen parte de mi libro y como que siento que de verdad le dan mucha fuerza para que la gente entienda que no solo es, puede ser un léxico médico, puede ser que otra persona esté viviendo, no sé, cosas mucho más duras y sepa hablar otro idioma totalmente distinto al que yo aprendí sin necesitar clases ni nada. Entonces siento que todo eso pues es muy grande y volviendo a la pregunta, todos me apoyan. De Qué verdad bueno. tengo una red de apoyo muy grande y todos siempre han estado ahí para mí, para ayudarme en mis sueños. Mi tío siempre ha sido de, Isa, tienen que empezar a dar charlas. Los doctores, cuando me conocieron a los 13 años, eran, no, esta niña es muy madura, nosotros queremos que más adelante pueda dar charlas. Mi oncóloga en ese momento, Isabel Sarmiento, ella también, ella nos le dijo a mis papás como ella más adelante va a poder comunicar todo esto que le está pasando y va a ser una voz muy fuerte, entonces como que sí. Yo quisiera pedirte un favor y es que a todas esas personas que puedan estar pasando por situaciones similares a las tuyas, a la que tú viviste, le envíes un mensaje. Porque ver una niña como tú, tan fuerte, tan madura, que ha superado todo lo que vivió de manera tan correcta y que hoy vive su vida con lo que tiene y lo hace de la mejor manera, siento que puede ser para muchas personas afuera que quizás no tienen el mismo privilegio de tener la red de apoyo que tú tienes, pues puede ser ese abrazo a la distancia que les llega de manera calurosa Ujú. y los impulsa a hacer eso. Entonces, Pues mi mensaje sería de verdad no tenerle miedo a especialistas, a psicología, a psiquiatría ni a médicos. Realmente el tener una red de apoyo, así uno no tenga nada todavía, a uno lo hace sentir seguro. Y no es un tabú tener un psicólogo, no es un tabú tener un psiquiatra, porque he escuchado muchas veces como, "Uy, no, el psiquiatra es de locos". No, el psiquiatra de verdad te ayuda, los psicólogos son de verdad un regalo de la vida. O sea, cada doctor, cada persona que llega a tu vida es para ayudarte. Entonces, déjate ayudar, porque muchas veces uno se calla eso y termina en situaciones muy duras. También hay muchas enfermedades físicas que nacen realmente de emociones muy fuertes. Entonces también hay que saber manejar eso y los mejores para manejarlo son los especialistas. Entonces no hay que tenerle miedo a ellos. claro, y tú ahí tocaste un punto que es bien importante para la gente y es dejarse recibir la Ujú. ayuda cuando uno la necesita, Sí, porque es muy difícil tratar con personas que no quieren ayudarse a sí mismas. total. Y, y,
Digamos que ese es un mensaje que le queda a las personas afuera, porque recibir ayuda es complicado. Es difícil. Yo sé que es difícil. Más cuando uno está tan confundido que es incapaz de pedirla. Ujú. ¿Sí? Y ese son tus papás o son tus amigos. Y es un O, tabú. Realmente el decir necesito ir a un psiquiatra sigue siendo un tema muy tabú y todo el mundo lo relaciona con psiquiátricos, con esquizofrenia o cosas así, pero no. O sea, realmente lo mejor que uno puede hacer, así sea muy difícil, para salvarse de cualquier situación que puede llegar a empeorar, es de verdad levantar la mano y decir como no, necesito ayuda. Si no será con un psiquiatra, tal vez me llevan a un psicólogo, tal vez no necesito medicación, pero pues me puedo manejar con un psicólogo porque son una guía para la vida, de verdad. Todas las herramientas que te da son espectaculares. bueno, Isabela, a mí realmente me llena de alegría verte bien, verte cómo estás ahorita. Sé que llena a muchísimas personas de valentía y de valor. Y te quiero agradecer mucho por la historia que nos contaste hoy. Anótelo de verdad. Yo trato de decirlo siempre, es un espacio en el que nosotros buscamos dejar esa semillita en las personas y llevar las historias de nuestros invitados a que se transformen en lo que tú transformaste tu experiencia, a que se transformen en amor, a que se transformen en fuerza. Quiero agradecerte por esto. Eh, de verdad, es un capítulo que sé que le va a llegar a muchas personas. A mí me tocó el corazón y me hace reflexionar mucho porque hoy me doy cuenta que el propósito por el cual nosotros estamos aquí se está cumpliendo. Y es poder conectar con las personas que nos escuchan, Sí. poderle dar voz a esas historias. Yo sé que como tú hay muchas personas afuera que tienen historias súper valiosas por contar Ujú. y muchas personas que quieren escuchar esas historias. Entonces, de verdad, gracias, Isabela. No, gracias a ustedes. Eso que están haciendo es muy lindo. Realmente a mí, pues yo los contacté fue por esto, porque siento que hablar del tema me ha ayudado mucho a mí y, por ejemplo, escuchar la historia de Sara también me ayudó mucho a mí. Sí, No era una historia igual, pero me sentí muy identificada en muchas cosas. Incluso en cada historia que cuentan en su podcast, como que uno se identifica y de verdad se lleva algo con uno. Entonces siento que fue la mejor decisión. yo quiero hacerte una pregunta antes de que cerremos frente a eso que tú estás diciendo y es, ¿qué sentiste tú cuando viste el podcast de Sara? Eso quizás te animó a decir, oiga, yo quiero estar ahí sentada y quiero contar mi historia. De pronto no lo habías pensado antes o ¿cómo fue eso? Pues yo solo había escrito, o sea, realmente a mí el hablar me parecía muy lejano todavía. Pues yo decía, no, pues cuando salga el libro, cuando me toque dar charlas, pero lo sentía muy lejano. Pero cuando me apareció la historia de Sara en TikTok, me acuerdo que mi mamá me lo envió al mismo tiempo que yo se lo envié a ella. Ujú. Nos llegó al mismo tiempo y de verdad dije, wow, o sea, la historia pues fue increíble, muy linda, me tocó mucho y Sara fue muy valiente de contarla y no sé, o sea, me llegó y dije, de verdad, como me tocó a mí, le puede tocar a otras personas. Y yo sé que a Sara también le ayudó mucho contarlo, exteriorizarlo. Y así como a mí me funciona la escritura, también me funciona hablar cómo me siento y todo lo que he vivido. Entonces dije como, me parece chévere intentarlo y me gustaría estar ahí. Bueno, Isabel, aquí en Anótelo estamos para escucharte y estamos muy emocionados y espero que nos compartas cuando tu libro salga, realmente porque es algo que también quisiéramos poder difundir nosotros y compartirle a nuestra audiencia. Claro que Yo sé sí. que de aquí van a salir muchas cosas, pero seguro de tu libro van a salir mil y una reflexiones más. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos están viendo. Y recuerde que si le sirve y le interesa, anótelo.